Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros en esta conversación digital, digamos, Ángeles Mastretta, que es una escritora muy conocida por muchos de ustedes, muy querida también por otros tantos. Y me da mucho gusto, Ángeles, porque te quiero preguntar por qué decidiste hacer este libro que forma parte de muchos libros, que es Yo misma. Exacto, es un libro hecho de muchos libros, de trozos de libros, de acuerdos con la vida, de reflexiones ligeras o entusiastas. Y porque yo cumplí 70 años en octubre del año pasado y no tenía un libro terminado. Sobre todo no había tenido espíritu como para hacer una autobiografía, que yo creo que es una cosa que nunca voy a hacer, pero bueno. Y no tenía yo un libro, y entonces hice este libro como, digamos que como una fiesta, más bien como para celebrar con los lectores. Por eso es como un juguete, se los voy a enseñar. Es como un juguete. Es chiquitito, tiene la pasta dura, y luego tiene letras y cosas de diferentes tamaños y párrafos cortos y largos. Es un juego, es un objeto. Esto de que hay libros objeto a mí me da un poco de risa, porque yo siempre he dicho que todo libro es un objeto. Pero bueno, dentro de todo es más una cosa que se vuelve original, incluso dentro del librero es más corta, tiene un color más raro, pero es una conversación, es una conversación, es una recuperación, incluso para los lectores, es una recomendación de cosas que nos hemos dicho. Es como un vuelo de reconocimiento, un principio de diálogo también, porque son muchos los temas que abarcas. Claro, un principio de diálogo, porque ha de haber muchísima gente que no ha leído nunca un libro mío. Entonces, si pasa por aquí, igual y le gusta algo. Es como una botana. No lo debo decir, pero bueno, se oye más elegante una compañía de aperitivo. El caso es que es un juego. Sí, es un juego y tiene muchos temas, tiene fragmentos, unos más largos y otros que son francamente aforismos. A mí me llama mucho la atención que en tus novelas siempre existen esas pequeñas perlas que de repente nos sorprenden por lo que encierran, digamos, de sabiduría, de observación, y me hace pensar que eres una persona, una mujer que observa mucho. Pues de eso vivo. Soy muy curiosa desde chica y yo creo que me rige la curiosidad y por eso ni cuando he estado triste se me ha ocurrido ni remotamente suicidarme, y es una de mis quejas con mis amigas o que se han suicidado, que digo, pero ¿cómo no te dio curiosidad saber lo que podía pasar al día siguiente? Entonces, nunca me he querido suicidar, pero lo pienso como que siempre he tenido un contrato con la vida para ver qué pasa al día siguiente. Incluso cuando estamos muy, muy tristes, o cuando la vida nos contradice, o cuando el poder nos contradice, siempre hay que ver qué va a pasar al día siguiente. Y muchas veces lo que pasa es algo mejor. Claro, yo soy una optimista. Últimamente me he vuelto una optimista escarmentada. ¿Y eso qué significa? Pues significa que está bien que yo sea optimista, pero que tampoco puedo ser ridícula, cursimente optimista, color de rosamente optimista, porque la pasas mal. Sí. Pero yo, por ejemplo, tengo una confianza grande en los demás. Apenas estoy empezando a aceptar que existe el mal. El crimen organizado en México, el modo en que la gente está matando, que no nada más van, sino que matan de una manera horrible, torturan, eso me ha hecho decir, no, estas personas tienen que ser malas. Y entonces he aceptado, porque yo siempre decía, bueno, es que la gente que hace daño, pues es que la trataron mal de niña, y la que roba está pobre. No, hay un sinnúmero de bandidos ricos, muy ricos, que entonces roban mucho, dado que son muy ricos, están muy cerca. Esa es una, y luego hay unos criminales lombrosianos que no necesariamente tendrían que serlo. Por ejemplo, esta idea que tienen algunos de que, y que a lo mejor yo la tuve en la Facultad de Ciencias Políticas, pero hace mucho que se me desapareció, de que si eres pobre robas, no es cierta.
porque hay mucha gente pobre en nuestro país, por desgracia, y la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, no roba. Así es. Bueno, ya hice una teoría política. ¿Tienes alguna pregunta más sensata? No, pero tiene mucho sentido, claro. Si todos los que necesitan robaran, pues la vida sería imposible en la sociedad, ¿no? Porque Claro. la pobreza es muy amplia en México y hay pobreza extrema, y en esa pobreza extrema hay muchos grupos de personas que no roban a pesar de que necesitan tener lo mínimo. Pero tocas un tema que me llama la atención y que ha estado presente de alguna manera en algunos de tus libros, que es el mal encarnado en personajes, en personas. ¿Cómo, de dónde tomas esos sentimientos, esas historias, para construir tus historias, para compartirlas? Porque tú ya dijiste que pues, te la pasas curioseando, observando, pero también otra parte de ti es querer compartir lo que encuentras en el camino. Lo que encuentro y lo que me encuentro, ¿no? Por ejemplo, de repente yo digo, uno se va poniendo en sus personajes, no en todos. Yo en Andrés Asensio, quizás hay una parte de ironía en Andrés Asensio, que más bien en la mirada de Catalina cuando cuenta Andrés, hay mucha ironía. Y eso, en eso se parece a mí, en lo demás no. Es una mujer que padeció a un hombre horrendo y lo padeció con donaire, que es lo que yo de pronto quizás pensé, bueno, si a mí me hubiera pasado eso a los 16 años, hace 40 años, igual y lo hubiera resistido con la ironía de Catalina. Pero no sé. Ahora ya ves que salieron las declaraciones de este, digamos que, pillo reconvertido en delator. Uh-huh. Y entonces él, leí las 60 páginas de desmanes que cuenta y bajé y le dije a Héctor, oye, esto que acabo de leer es como un Arráncame la vida, pero malo. Claro. ¿Vale? Es aburrido, es delator, es tramposo, no sé si también sea mentiroso, pero yo dije, bueno, fui una pionera de poner públicamente este tipo de personas que cuando yo escribí Arráncame la vida en 1984, cuando lo publiqué en 85, digamos, Uh-huh. 1946 era 40 años antes. Así es. Y esas historias pasan entonces. Y a mí se me hacían como algo remoto, como un mundo que ya no existía, que no era concebible que existiera, que esas personas fueran así de cínicas y de ladronas y en algunos casos de asesinas. Yo crecí en una familia que había padecido algo de este grupo de hombres al que yo convertí en uno solo. Y entonces crecí oyendo atrás de los sillones, o donde tú quieras, cómo era ese mundo. Y luego de ahí lo inventé todo. Porque, bueno, no estamos hablando de Arráncame la vida, pero podemos hablar, dado que este libro tiene trozos de todo. Bueno, ahí aparece Catalina. Aparece Catalina. Entonces, yo como estudié ciencias políticas, más bien estudié comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, me propuse hacer un libro que contara quiénes eran los dueños de medios de comunicación o quiénes tenían poder sobre esos medios, en un grupo de gente en Puebla que fue muy poderosa y de la que salieron muchos políticos, y sobre todo muy poderosos, que fueron muy poderosos de los 40 a los 70. Así es. Entonces, bueno, Díaz Ordaz era el empleado de los Ávila Camacho. Y a todos los puse juntos. Entonces, bueno, pasan por ahí. Da igual. El hecho es que 40 años después de que escribí ese libro, creyendo que ya no, aparece esta pésima novela en la que siguen pasando, no en los 80s, en el 2000, en el 2010, en el 2015 y 18, gente igual. Ahora, yo no sé qué va a pasar, ni cómo le vamos a hacer. Por eso te digo que he empezado a volverme una optimista escarmentada, porque hace muchos años, hace 30, empecé a estar segura de que el mundo iba a ser mejor, de que nuestro país iba a ser mejor.
de que nuestros políticos iban a ser mejores, de que nuestras instituciones iban a ser mejores. Ahora muchas veces nos tropezamos con que no, con que se revierte muy fácilmente lo que se ha construido con mucho tiempo. Así es. Y al mismo tiempo defiendo siempre que sí estamos mejor que antes, aunque no lo parezca. Aunque quienes gobernaban, cuando gobernaba Peña Nieto, hubieran sido unos pillos, podíamos los demás analizar, criticar, enojarnos y al mismo tiempo ir construyendo durante todos los gobiernos anteriores, desde el PRI, instituciones como el IFE, que ahora se llama INE, que en lugar de que el Estado organizara las elecciones, las organiza una entidad autónoma. Y como eso se fueron construyendo muchas entidades autónomas que nos permitían sentirnos a salvo por muchos lados, custodiados. No sé qué vaya a ser de eso, pero creo que el mundo en el que hemos vivido sí se ha ido volviendo mejor, a pesar de lo que nos asusta. Yo creo que de todo lo que nos pasa, lo más horrible, olvídate de la pandemia, que es una cosa que nos cayó del cielo, es el crimen organizado. Sin duda alguna. Y a mí es lo que más terror me provoca y lo que más insondable y difícil de devastar me parece. Porque se contagia, porque cada vez es más grande la gente que quiere estar en él. Eso, bueno, pero no estábamos hablando de eso. No. Por fortuna estábamos hablando de ficción y de literatura. Tenemos que ir a un corte, Ángeles, y regresamos contigo. Sale. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. La pandemia nos trajo dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico. Ya estamos levantando la economía popular porque estamos aplicando un modelo nuevo. Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres. Segundo informe, Gobierno de México. Ángeles Mastretta, nos decías que, digamos, fundiste en Arráncame la Vida un México que creías que habíamos superado. Ese México lo hemos estado reconstruyendo, lo hemos estado analizando. Pienso, por ejemplo, en Los Bandidos de Río Frío, en donde el segundo de a bordo del gobierno, pues es la cabeza criminal de precisamente Los Bandidos de Río Frío, y ahora nos encontramos con casos muy parecidos que están apareciendo a la luz pública. Sin embargo, tú dices que eres optimista y crees que podremos y seguiremos estando mejor. Sin embargo, hay signos que no nos hablan en ese sentido, al parecer de muchos, al parecer mío también. ¿Tú qué piensas de esto? Me parece, Javier, que es cierto que en muchas cosas estamos menos bien. Fundamentalmente en que la gente cada vez tiene menos temor de violar la ley, menos respeto por la ley, y de ahí menos respeto por la sociedad en la que vive. Tú te fijas en normas que están en el aire, ideas, por ejemplo, el cubrebocas, con el que estoy viendo a la gente que está trabajando detrás de las cámaras con nosotros. Todos con su cubrebocas. Yo veo perros sin correa, dueños sin cubrebocas. Eso es en lo chiquito. Es gente que está dispuesta a violar la norma social que te conduce a no molestar a otros, porque finalmente el cubrebocas lo que hace es que no contagies. No necesariamente que no te contagien, pero que no contagies, para eso es. Entonces es gente que
No le importa, igual que la correa es para que el perro no muerda. Y no les importa. Esa es una, estoy gastando tiempo en quejarme por una tontería. ¿Qué pasa cuando vives en un país en donde la gente se roba la gasolina y no son 4 muchachos que se paran al borde de la carretera a vender botecitos? Es un poder grandotote que está permitiendo y propiciando esto. Y luego, ¿qué tendrá que ver la marihuana y el tráfico de la marihuana con la cantidad de horrores que se cometen alrededor? Ya no digas de la marihuana, sino de las drogas duras. La capacidad de venganza y de ejercer el mal en otros se ha vuelto muy grande. Y eso, la verdad, no tengo idea de cómo se combate. Quisiera yo tener, pero por fortuna no me ha tocado hacer eso. Me ha tocado, creo, que cuando uno escribe, no es verdad que uno pueda transformar el mundo, pero sí puede sugerir. Cuando uno escribe puede sugerir. Cuando uno exalta el carácter de alguien, cuando uno hace un personaje entrañable y cuando uno propicia un personaje bueno o que ayuda a otros, yo creo. Y yo no puedo decir que lo haga, así como te dicen, usted escribe para comprometerse y cambiar el mundo. No necesariamente, yo no creo que haga política con lo que escribo. Hago una conversación y espero que una conversación amable, que sugiera cosas, que convoque, memorias buenas. ¿Qué más te digo? No, pero nos ayuda a ver muchas cosas. Octavio Paz le preguntó, una vez que estaba yo ahí, le preguntó Salinas y en otra ocasión Zedillo, le preguntaron qué leer. Y Octavio Paz les dijo, para entender el país. ¿Qué le sugería Octavio Paz a esos 2 expresidentes para entender mejor al país? Seguramente esperaban algún libro de ensayos, así muy sesudo, y en los 2 casos, Octavio Paz les dijo que leyeran novelas. Dice, los novelistas siempre tocan la realidad del país, siempre tienen los pies en la tierra, y eso ayuda a todos a entender lo que ocurre. ¿Camina por el mismo sendero que tú? Pues yo eso creo. Así como hay mucha gente que no lee novelas, yo creo que la gente que lee novelas es más feliz. Yo creo que sí, que la literatura te conduce a otros mundos, muchas veces mejores. Yo propicio que mis lecturas siempre me lleven a mundos mejores. Entonces, ¿tú estás inconforme con tu mundo y por eso lees? No, podría ser, pero no. Leo porque quiero estar más conforme. Yo creo que, mira, uno de los consejos que acabo de leer en las recomendaciones de un instituto francés contra la neurosis, una cosa así, dice, búsquese placeres. 1 hora de placer puede servir como 3 de sueño. Bueno, leer es un placer. A mí cuando me dicen, ¿cómo organizamos que la gente se haga del hábito de la lectura? Pues yo lo que contesto es que leer no puede ser un hábito, no puede ser como lavarse los dientes. Tiene que enseñarse como un placer. Igual que no enseñas el amor. Así es. Tú te enamoras y nadie te enseñó. Entonces, pero te tiene que pasar cerca a alguien de quien te enamores. Bueno, pasa lo mismo con los libros. Hay que ponerlos al alcance de los otros. Hay que enseñarlos. No hay que obligar. Yo creo, contra lo que mucha gente cree, que ahora en nuestro país mucho más personas leen que las que leían cuando yo era chica. Yo entraba a una casa de las de mis alrededores y no estaban llenas de libros. Claro, ahora las de quienes estamos en la tele hay más libros todavía. Pero nada más comparando el número de analfabetos que existía cuando yo era chica, y ya no digas cuando yo era chica, cuando tenía 20 años, comparando eso, pues hay más gente que lee, mal bien o regular. Y yo creo, lo veo sin duda en la Feria del Libro de Guadalajara, por ejemplo, que cada vez las filas para dedicar libros son más grandes.
Y cada vez los salones son más grandes. Entonces, yo sí creo que hay ahora más lectores que antes. Y es una cosa rara, yo diría más lectoras incluso. Porque hay más lectoras de ficción, hay más. Las novelas, pero eso desde el siglo XIX, pues las adictas a los libros de Dickens y de Balzac, las que los esperaban con más ansias eran las mujeres. Y los pintores así las retrataron, digamos, si la figura del lector, ¿no?, la vemos en la pintura, pues son ¿Has visto a mujeres, ¿no? Renoir cómo está? Y la mujer está con su libro. Leían más, y por supuesto leían más poesía y memorizaban más poesía. Entonces, ahora lo que yo veo es que la ficción sí sigue moviendo y pasa una cosa rarísima. A mí me da mucho placer que eso me pase. Gente que me dice, yo con este libro aprendí cosas que no sabía. Yo digo, pero yo estaba dando todo menos una lección. Okay. No se me ocurrió que estuviera dando una lección, pero me sigue gustando, me sigue alegrando muchísimo que me lleve una niña, digo niña porque yo a todas las de 20 las veo niñas, con un libro de mal de amores y me diga, no sabe el bien que me hizo esto, porque yo sí estaba confundida, porque quería a 2 hombres al mismo tiempo y ya se me aclaró. Ok. No, pues sí se aprende. Tenemos cosas por el estilo. Y luego, toda esta cosa que pasa en mis libros como algo sencillo y natural, porque para mí lo era, pero no necesariamente en épocas recientes, para muchos chavos, no solo el respeto, sino la naturalidad de la homosexualidad. O sea, hay en Ninguna Eternidad como la mía, que es un libro que hizo la SEP una vez, que se llamaban, una colección de libros que se llamaban 17 para los 17, y es un libro mío que se llama Ninguna Eternidad como la mía, en donde hay una intensa amistad entre una bailarina y un bailarín. Y entonces, este bailarín que es gay es un encanto. Y con él se fascinan muchos chavos. Claro. Que vienen, que no hubieran llegado a mí más que por eso, y que yo no escribí ese libro para que llegaran a mí, pero que en una edad, supongo que difícil, los 17, en los que dices, ¿cuál es mi opción sexual? ¿Qué estoy buscando? Pues, a lo mejor te ayuda a encontrar personajes que naturalmente vivan algo que no está del todo bien visto en sus familias. Porque a ti y a mí y a muchos de nuestros televidentes nos parece no solo lógico, lícito, sino natural que haya gente a la que le gusta gente de su mismo sexo. Pero todavía hay muchos lugares, pues ahora creo que la jefa de gobierno del municipio en Colima dijo, no tengan sexo con gentes del mismo sexo, es malo. Lo salió a decir con mucha naturalidad, como si estuviera rodeada de gente que piensa eso. Total, para variar ya divagué. No, nos ayuda la literatura para vivir sin duda alguna, y digamos, un camino muy agradecido por muchos lectores han sido precisamente tus libros, por esta gana de contarnos, porque me da la impresión de que tú escribes para sobrevivir, para contar también historias, y ese compartirlas pues nos ayuda a vislumbrar rutas o historias o escuchar las voces que tenemos dentro y que no habíamos podido decir. Este libro precisamente, Yo misma, nos permite más, digamos, explorar esas distintas vertientes de tu literatura, porque aparecen muchas voces, muchos personajes. Hay muchos momentos también para reflexionar y quedarse, digamos, pensando o rumiando alguna de tus frases. Tú cuando estás escribiendo, ¿cómo te surgen estas frases que son a veces aforismos de verdad? Sí, es raro porque no necesariamente me doy cuenta. O sea, porque yo digamos que no me dedico a hacer aforismos. Hago un texto largo y de repente hay 3 y no me di cuenta. Me di cuenta a la hora que los busqué para escribir yo misma. Entonces, se me aparecían. De pronto en un texto sobre libertad, pues había una frase que lo decía muy bien.
Y sí, son como sentencias, ¿verdad? Como, sí, exactamente. Eso, son aforismos. Y se me aparecieron a la hora que releí textos para encontrar un libro. También hay que decir que yo tengo una relación rara con Twitter, porque no soy una tuitera cotidiana. O sea, de repente un día voy y pongo 5 twitters, y luego de repente pasa un mes y no voy. Ajá. Aunque ahorita, qué bueno que estén poniendo ahí mi Twitter, porque me faltan 3,000 tuiteros para tener 100,000. Wow, muy bien. Entonces, no, bueno, espérate, si vivimos entre gente que tiene millones, entonces no importa, pero a mí me hace mucha ilusión tener 100,000. Así que me faltan, ¿qué tengo? 97,000. Entonces me faltan 3,000. Vamos a ver en cuánto tiempo. Pero quiero decir, se me olvida. De pronto pasan 3 meses y no voy a Twitter. Y de repente me encuentro con una cosa así, como una sentencia, y digo, voy a poner este aforismo. Porque se me antoja decírselos a otros. Yo soy no nada más soy una escritora, soy una caviladora. Todo el tiempo ando cavilando y luego tengo hay una rara emoción en encontrar palabras, en jugar con las palabras. Tengo 2 nietos de 3 años que se dan cuenta de eso, fíjate. Qué bien. Y se dan cuenta de que si vienen a mí con palabras, yo hago juegos con ellos y yo me divierto haciéndolos. Entonces, de repente, no nada más me divierto, sino que digo, mira, como que esto salió. Entonces digo, esto está bueno, lo voy a poner en un tweet. Y luego se me olvida y no voy porque además Twitter es, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es un lugar donde puede haber mucho odio y mucho litigio. Entonces, hay que ir poco y bien. Sin duda alguna. Ángeles Mastretta, muchísimas gracias por compartirnos estas aproximaciones a este libro que te digo, desde mi punto de vista, es un vuelo de reconocimiento para acercarnos a tus libros. Te agradezco la conversación y seguramente seguiremos leyéndote, seguiremos escuchando tus historias para conocerte y para conocernos mejor. Gracias, Ángeles. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por dejarse querer, porque realmente estar en Canal 22 y saber que hay quien está cerca mirándome, se agradece muchísimo, porque ¿cuánto tiempo te quedas en la tele muchas veces? La ves con el cambiador para decir, está esta mujer, vámonos de aquí. Y en cambio hubo quien no cambió. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, amigos todos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22. Los esperamos la próxima semana.